denunciar el pacto de San José y largarse de esa. Este lagarto Bueno, hace videitos, hace los videitos más cringe, más tóxicos de Instagram, sí, ¿no? O de sí, sí, TikTok, ¿no? exacto. Los caviares ponen a quien sea con tal de ganarle a Keiko Fujimori, ¿no? A estas elecciones. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de entrevistas de aquí del Reporte. Yo soy Sergio Alba y el día de hoy vamos a hablar de algo que quizá no es un tema nacional en principio, pero sí es un tema que es importante, ¿no? El Parlamento Europeo ha pasado por un proceso de elecciones y esto también se ha vuelto una gran novedad y una noticia importante para muchos, ¿no? Y para llegar a un punto más concreto sobre el tema, estamos acá con Miklos Lukács, que él es profesor, él es investigador intelectual y también una personalidad en el Internet. Miklos, bienvenido al reporte y bienvenido a este bloque de entrevistas. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias por la invitación a ti y a tu equipo. Miklos, hablemos de este proceso de elecciones que ha pasado en el Parlamento Europeo. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Cómo crees que esto se ha ido desarrollando? ¿Qué piensas de que la derecha haya tenido un incremento en este proceso electoral? Bueno, es así como se ha vendido el proceso electoral europeo para el Parlamento Europeo. Decir que han pasado de 705 a 720 eurodiputados. Es un proceso electoral que se llevó a cabo desde el 6 hasta el 9 de junio en Ujú. diferentes países. Cada país organiza su propia elección y se ha vendido como un gran triunfo de la derecha, pero esto en realidad es relativo, partiendo de qué se entiende por derecha, ¿no? Si se entiende por una derecha desde lo nominal, es decir, desde el nombre de los partidos que supuestamente componen los diferentes grupos de la derecha europea, derecha nominal, ¿no? Como son el Partido Popular Europeo, el Grupo Identidad y Democracia, ¿no? El grupo de conservadores y reformistas, que vamos a decir serían en los grupos de derecha. Sí, ha habido un aumento en el número de eurodiputados. El grupo, o sea, el Partido Socialista y de Demócratas ha perdido ciertos, que ya serían más o menos de centro izquierda, izquierda socialistas, han perdido escaños. Los verdes han perdido casi 20 escaños, que también son de izquierda. Eh, Vamos a decir, Reforma Europea, que es el bloque parlamentario que estaba liderado por el macronismo francés, también ha perdido parlamentarios. La izquierda ha ganado dos, la izquierda extrema, y también los no integrados o no alineados, que pueden ser de diferentes denominaciones, también han perdido. Pero ¿por qué digo que ha sido un triunfo de la derecha nominal? Porque el bloque más importante de derecha, entre comillas, es el Partido Popular Europeo. Y este Partido Popular Europeo está compuesto por partidos como el PP, el Partido Popular de España, ¿no? La Unión Demócrata Cristiana Alemana, que es una líder histórica, es Angela Merkel. Ahora la líder es Ursula von der Leyen, la actual, ¿no?, jefa de la Comisión Europea. Tú puedes decir, sí, han ganado, pero esta derecha del Partido Popular Europeo, que agrupa estos partidos supuestamente antiguamente conservadores, algunos liberales clásicos, es una derecha que prefiere pactar con los socialistas y demócratas antes que pactar con los conservadores y reformistas Ujú. y el grupo de Identidad y Democracia, que vendrían a ser la derecha y, según los medios de prensa, también la extrema derecha. Entonces, al final lo que vas a ver es un grupo de derechistas nominales que van a pactar con socialistas y con ¿no?, demócratas socialistas o demosocialistas, y al final son los que tienen el poder de decisión para determinar quiénes van a ser los miembros de la Comisión Europea, que es el órgano, vamos a decir, ejecutivo ¿no?, de la Unión Europea. Así que es un triunfo nominal, porque los cambios que supuestamente tenían que venir con la derecha, sobre todo en temas de inmigración, que es un tema muy sensible en Europa, el tema también de las agendas culturales, particularmente el tema LGBT, Ujú. que es un tema sensible también para los europeos ahora, el aspecto económico, una economía europea que está siendo golpeada fuertemente, el incremento de los precios de la energía, sobre todo por el conflicto con la guerra entre Ucrania y Rusia.
esa derecha, vamos a decir, más popular, más nacionalista, los incrementos que tiene no le alcanzan para hacer reformas importantes y para cambiar la composición de la Comisión Europea. Entonces, por eso digo que es una derecha nominal, porque la derecha, esta derecha popular, finalmente va a seguir manteniendo las cosas, el status quo como está. Así que es un triunfo entre comillas. Mencionaste algo interesante por el tema de que básicamente la Unión Europea tiene que ver por estos diversos problemas que está ocurriendo, ¿no? Por entre ellos la guerra entre Rusia y Ucrania, que bueno, aparentemente, si es que llegan a un acuerdo, podría haber una tregua, según lo que ha pasado ahora con Vladimir Putin, pero también está lo que pasa en Gaza. Entonces, ¿qué cambios podría haber con con este nuevo parlamento, digámoslo así? A eso voy. Los cambios van a ser marginales si es que hay cambios. En las líneas maestras de la política europea, que es mantener esta ambivalente posición, ¿no? Entre los grupos pro-israelíes y los grupos pro-palestinos, ¿no? Porque ni siquiera en eso se ponen de acuerdo. Y ahí digo, no se ponen de acuerdo dentro del Partido Popular Europeo y dentro de la socialdemocracia europea, aunque la socialdemocracia europea se alinea más con la posición palestina, dentro del Partido Popular no hay un consenso, eso no va a cambiar. Y la guerra ruso-ucraniana tampoco creo honestamente que cambie. De hecho, Ni siquiera con lo lo que ha más dicho Vladimir Putin. es que Putin tú para negociar necesitas dos. Ujú. Y puedes tener a una parte que esté dispuesta a negociar, pero si la otra parte no está dispuesta a negociar, es difícil llegar a un cambio en el status quo. Entonces, ese es el problema. Yo diría Y- que lo más llamativo de esta elección ha sido la derrota del macronismo ujú. en Francia, ¿no? Vamos a decir, el triunfo del Frente Nacional de Le Pen, que ahora está encabezado por Joan Bardella, creo que ha sido lo más llamativo y casi ha duplicado en votos ¿no? a Macron. Entonces, creo que eso sería lo más importante y que ha sido tal el impacto dentro de Francia que Macron ha disuelto la Asamblea Nacional y Exacto, ha sí. convocado elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque estos resultados ponen en entredicho su liderazgo, no es un buen resultado para su partido, pero él dentro de Francia quiere que mediante el voto popular se legitime nuevamente su posición como líder, como presidente francés, y por eso ha disuelto la Asamblea y ha convocado elecciones. Pero se la está jugando ahí bastante complicada porque el Frente Nacional tiene un impacto muy grande. También está el grupo de Marion Maréchal, que también es otro grupo de derecha importante. Así que vamos a ver, yo creo que lo de Francia sí es importante porque Francia es la segunda economía más importante de la Unión Europea, Ujú. antes que, ¿no? Ya se fue el Reino Unido, entonces el peso sería Alemania y después Francia. Francia es un país clave para la Unión. Entonces eso podría poner, vamos a decir, los resultados de esta elección sí van a ser determinantes, más Entonces, determinantes incluso que la elección del Parlamento. esta decisión de Macron es básicamente un tiro a los pies, digámoslo así, de alguna forma. Se está No, jugando. puede ser, claro, puede ser porque se está jugando su continuidad poniendo en la elección, ¿no? Vamos a decir, su cargo a disposición a modo de ser validado por voto popular en las Ujú. próximas elecciones que van a ser un poco antes incluso que los Juegos Olímpicos ahí en París. Así que sí, es una forma de llamar a consulta y es una especie de plebiscito, aunque no es un plebiscito, es una elección, pero para ver si se refrenda su apoyo popular o no. ¿Y esto en qué puede cambiar con respecto a la Unión Europea? Porque esto es en el Parlamento de Francia. Bueno, claro, pero como te dije, o sea, en la Unión Europea el sistema parlamentario funciona sobre la base del peso demográfico de cada país. Ujú. Entonces, Alemania, que tiene la población más grande, pone la mayor cantidad de diputados, perdón, europarlamentarios, creo que son 80. Francia viene después es Italia, luego España y luego Polonia. Ujú. Entonces, de este grupo, vamos a decir, en Alemania, el AfD, que es el partido de, entre comillas, extrema derecha, ¿no? Eh, ha tenido un avance significativo, ha quedado segundo Sí, ha en las tenido buenos elecciones resultados. alemanas. Claro, después pueden decir que en Francia ha sido una catástrofe para Macron. Italia, ahí está Fratelli con Giorgia Meloni, que ha salido fortalecida. Ujú. En España, una lágrima España, porque ahí el status quo no cambia.
sigue siendo gobernada España no por Sánchez, porque es un error decir que Sánchez gobierna España, sino que es la unión de Sánchez y el Partido Popular. Es Ujú. la coalición dominante entre el PSOE de izquierda y el PP derecha, que al final termina siendo lo que en Perú conocemos como Liber Progres o Conserva Progres, ¿no? Exacto. Que son pro mercado, pro discurso libertad, pro discurso individuo, pero que apoyan toda la basura arcoíris, todo el alarmismo climático, todas las políticas de destrucción de la identidad europea con medidas muy laxas con el tema de la inmigración. Así que eso sería España. Y en el caso de Polonia, Polonia también ha caído, lamentablemente. Está gobernada por el partido Ley y Justicia, ahora, ¿no? De Mazowiecki, creo que Mazowiecki, no, es un nombre muy difícil, bueno, Mazowiecki creo que se llama, y ahora ha entrado Donald Tusk, que es una especie de Julio Guzmán polaco, y ahorita está destruyendo Polonia abiertamente. Entonces, vamos a decir, dentro de Europa Central, mal llamada Europa del Este, el gran bastión en estos momentos es Hungría, ¿no? Con Fidesz, que ha salido fortalecida en esta elección, y es el partido de Víctor Orbán. Hablaste del AfD que ha tenido buenos resultados en este proceso, pero también se les ha catalogado de fascistas. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Y realmente, si van al extremo radical, quizá así, al radicalismo de la derecha, no. ¿Qué tan cierto es toda esta hipótesis que ha sembrado sobre el AfD? A ver, el AfD lo califican de partido nazi abiertamente, ¿no? Ujú, El nazismo alemán, partido nazi. Eh, AfD tiene una, vamos a decir, como doctrina, un nacionalismo conservador duro. Y ujú, sí, lo que pasa es que en Alemania lo que estás viendo ahora es una destrucción de Alemania, una destrucción cultural y una destrucción económica, con la enorme cantidad de migrantes musulmanes que han entrado al país legal e ilegalmente. La reacción en favor, ¿no? A favor de AfD y el respaldo que ha recibido AfD es un voto de rechazo hacia las políticas de Scholz, ¿no? Tanto del CDU alemán como de los socialistas alemanes, que también gobiernan en coalición en la misma basura. Y es el partido que recoge el descontento justificado de los alemanes, porque los alemanes están viendo ahora su país completamente reconfigurado, completamente destruido. Y bueno, ha sido un voto de rechazo a estas políticas de puertas abiertas, pro globalistas, pro progresistas. ujú. Y es llamar, ¿no? A la defensa de la, vamos a decir, de la identidad, de la cultura, de las fronteras, de lo que es Alemania o lo que conocía Alemania. Dentro de la AfD es posible que tú encuentres elementos extremistas. Eso es, vamos a decir, no sería descabellado pensar que podrían haber elementos extremistas, pero no son la mayoría. Se trata de caricaturizar a un partido que participa democráticamente en esas elecciones. Entonces, no estoy haciendo un aval de lo que es el AfD, no conozco a profundidad tampoco como cuáles son las personalidades del partido, pero lo que sí te puedo decir que es un partido que canaliza el enorme descontento y justificado descontento de los alemanes. Ahora, hay un tema interesante que está ocurriendo. Y es que se ha planteado en algunos puntos de la derecha salirse de la Unión Europea, ¿no? Y hay otros que quieren o pretenden reformar quizá esto. ¿Cuál podría ser para ti un punto más exacto para definir bien este tema, que en realidad es una polémica dentro del Parlamento Europeo? A ver, en realidad, si nos apegamos a la verdad siempre, yo te diría que la inmensa mayoría, si no todos los países de la Unión Europea, todos los países miembros, incluso los disidentes como Hungría, quieren permanecer en la Unión. O sea, Ujú, la Unión Europea como idea, como institución, no es una mala iniciativa. El problema es que la Unión Europea ha sido capturada ideológica, política y económicamente por la casta progresista europea, que está ujú. conformada, como te dije, por los socialdemócratas y también por esta falsa derecha, esta derechita cobarde, como dice Vox, a la cual pertenece ¿no? A El la Partido cual es parte del Partido Popular Europeo. Popular, claro. Entonces, exactamente. Entonces, la mayoría va a querer quedarse. A ver, seamos objetivos. España es un país antes de su ingreso a la Unión y otro después de su ingreso a la Unión. A España, la Unión Europea le ha servido de mucho. Países como Hungría también se han beneficiado cuando la Unión Europea ha funcionado bajo cánones democráticos y no está
tomado abiertamente por esta gavilla de delincuentes que no son elegidos, sobre todo los de la comisión, no son elegidos, no son legítimos, no representan a nadie. Eh, Antes de eso, Hungría también se había beneficiado. O sea, todos los países miembros de alguna u otra manera se habían beneficiado, excepto en este caso, ¿no? Las grandes potencias, Alemania, Francia, que cargaban vamos a decir, con la parte financiera, ¿no? Sus contribuyentes terminaban financiando iniciativas y proyectos dentro de estos países miembros más pobres. Eso fue también lo que impulsó el Brexit, porque en el Reino Unido sí se cansaron de esto, se cansaron también de las políticas de inmigración que quieren establecer para todos los países como un estándar. El Reino Unido, creo principalmente por la parte económica, no quiso, ¿no? Continuar y geográficamente también el Reino Unido está separado de la Europa continental, entonces quien visita Europa y quien conoce Europa puede darse cuenta que es una cultura europea, pero el británico antes que europeo es británico y eso va a ser así, Y ¿no? eso, En y eso, cambio, y tú eso lo no va que a cambiar. Y eso eso no no va va a a cambiar. cambiar y eso no va a cambiar. Pero sí estás teniendo, por ejemplo, que ese es otro elemento que también están impulsando desde la Comisión, que es el órgano ejecutivo, este proceso de estandarización, ¿no? Estableciendo una capital de facto, que es Bruselas, que es donde sesiona ¿no? Está el Parlamento Europeo. Ujú, Hay otra sede también en Estrasburgo, en Francia, pero Bruselas es la capital de Europa, vamos a decir. ujú. Y los europeos están hartos de que de esta manga de burócratas que ganan unos sueldos millonarios, que no representan a nadie, que no conocen la realidad de los países que están gobernando, sigan destruyendo con sus tonterías y sigan destruyendo con su corrupción a cada uno de estos países. Solamente a modo de ejemplo, más o menos para todo lo que es legislación de productos, ¿no? Si quieres fabricar un jabón y quieres exportar jabón o producir jabón, creo que tienes que cumplir con más de 1.100 regulaciones, porque todo es regulación, todo es institución, todo es entrampar y Burocracia, tal vez. una burocracia asquerosa. La Unión Ujú. Europea es una burocracia realmente elefantiásica, no tiene nada que envidiar a las peores burocracias del mundo. ¿Y cómo puede la Unión Europea regresar a esa unión que francamente sí funcionaba? Porque estos ideales progresistas estamos viendo, y tú también lo has comprobado, que básicamente está deteriorando todo este sistema al final, ¿no? Lo que yo veo es la vía, vamos a decir, democrática, es que los países miembros de la Unión dejen de legitimar las instituciones de esta Unión Europea progresista, dejando de participar en los procesos electorales. Eso es difícil de conseguir, ¿no? Lo otro es que, vamos a decir, electoralmente consiga más votos que permitan este cambio ¿no? Este giro ideológico de esta Unión Europea abiertamente dominada por el progresismo globalista. Y cuando me refiero a progresismo globalista, me refiero a un conjunto de políticos de izquierdas y derechas que confluyen en estos bloques arcoíris, pro inmigración ilegal, pro destrucción de las fronteras, pro destrucción de los países, eh, cambiando a los miembros de la comisión. Pero eso también es bastante difícil. Yo creo que al ritmo que va la Unión Europea es una institución profundamente deslegitimada dentro de Ujú. Europa también. A la gente de a pie no le importa un pepino, ¿no? La Unión, y cada vez están viendo con mayor recelo su funcionamiento y las funciones y vamos a decir, las decisiones que se arroba y que empiezan a afectar a estos países. Dentro de la elección del Parlamento han aparecido diversos personajes, ¿no? Y uno de ellos, y creo que ha sido la sorpresa, ha sido Albice Pérez, ¿no? Un Ujú. sujeto que salió básicamente de la nada y hoy está dentro de este parlamento, lo han calificado de mucho, incluso hasta de charlatán, seguro, en algún momento en la época de la pandemia. ¿Qué representa esto en el Parlamento Europeo, ¿no? La presencia de Albice Pérez dentro de este A ver, nuevo... hay que poner las cosas en su justa dimensión. Dentro del Parlamento Europeo, el ingreso de Albice Pérez es absolutamente irrelevante. Ujú, Absolutamente irrelevante. Creo que su partido creo que tiene tres o una cosa así. Es absolutamente irrelevante. Dentro del contexto español ya es otra cosa. No es que sea una representación masiva, pero Albice Pérez de alguna manera es un voto de protesta no contra solamente el Partido Popular y el PSOE, sino sobre todo un voto de castigo a Vox.
porque son los derechistas que no han visto o que consideran o evalúan que Vox no ha hecho bien su trabajo. Entonces, desde esa perspectiva, yo diría que sí es representativo porque sacar tres parlamentarios es importante, es un número importante de un país como España. Ujú. Pero en el gran concierto las cosas es como una llamada de atención a Vox, vamos a decir. Claro, 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 ¿Mm? porque básicamente salió casi de la nada, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú al Vice Pérez en todo este proceso? O sea, no he seguido su carrera, sé que es un periodista que es muy valiente en sus denuncias, que se compra los pleitos, que habla claro, que es algo que la gente necesita en España sobre todo, Ujú. que se la ha jugado, entonces creo que él se ha ganado a pulso esa elección. Ahora una cosa es verlos protestando y otra cosa ya es verlos dentro del terreno de la política haciendo. Esos son dos cosas distintas. Entonces, el poder termina seduciendo a muchos y Sí. termina acomodando a muchos al status quo también. Y eso Vamos a está, ver. y eso está visto no solamente en Europa, sino también en América Latina, ¿no? En nuestro país Es, también. es parte de la naturaleza humana que es corrompible. Vamos a hablar un poco, vamos a hacer un símil, ¿no? Vemos que el Parlamento Europeo está, no sé, creo que en cambios muy relevantes, no, pero sí sorpresas. ¿Cómo tú has visto el tema de las políticas que se están viviendo aquí en América Latina, ¿no? De manera ya un poco más global. Claro, bueno, acá en América la dinámica es distinta. Tú tienes, o sea, la política europea y la política americana son completamente distintas. Y cuando Ujú. hablas de política americana tienes que hacer una distinción clave entre lo que es Estados Unidos, que es un mundo aparte, México, que tiene una dinámica muy, muy particular, Centroamérica, que en realidad no tiene un gran peso político, y en el caso de Sudamérica también su propia dinámica, ¿no? Pero en términos generales, el fenómeno Trump, que abarca a nivel hemisférico, ¿no? Tiene una influencia hemisférica, porque el fenómeno Trump tiene influencia en la Unión Europea y tiene influencia en América. Y el caso de Javier Milei, ¿no? Javier Milei, que ha sido el gran rockstar de los últimos 6 meses, ¿no? Desde su elección, y que vamos a decir, ha impulsado este renacer, por lo menos también nominal, de una derecha antiprogre, ¿no? La gente en realidad no está luchando solamente contra el comunismo, sino acá ya también están entendiendo que la lucha es contra el progresismo. Entonces, Milei es un fenómeno continental muy importante. También se le conoce a Milei en las esferas políticas europeas, pero por ahí yo leí, quizás en un exceso de entusiasmo, que Milei había sido decisivo para que la derecha ganara terreno en Europa, y eso es absurdo. O sea, señalar eso es no tener claro qué es lo que está pasando en el mundo y hablar de realidades que se desconocen. O sea, el efecto que puede haber tenido Milei en el votante europeo es muy marginal, si es que, ¿no? Ujú. Pero a nivel de liderazgo político sí ha influido. Entonces, Milei inspira, por ejemplo, a movimientos como Fratelli, de Giorgia Meloni, muy buenas relaciones también con Fidesz de Hungría, de Víctor Orbán, que es conservador, no libertario. Ujú. Eh, También con Santiago Abascal y Vox, muy buenas relaciones con Geert Wilders, del partido también en Holanda. Es decir, desde esa perspectiva sí ha habido un impacto, pero a nivel electoral, mm, cercano a cero. Eso no significa que más adelante, ¿no? Porque estos son procesos políticos de largo aliento, lo que esté ocurriendo en Argentina puede servir de reflejo si es que las cosas van bien, ¿no? Porque mi ley vamos a evaluarlo, recién lleva 6 meses, sería injusto evaluar su gobierno. Yo creo que lo está haciendo muy, muy bien en el plano económico, está ordenando la casa, creo que es algo que para los argentinos era prioritario y lo está Después haciendo y lo de, está haciendo bien. claro, después del kirchnerismo que dejó a Argentina hecho un Claro. desastre. Exactamente, ¿no? Entonces, de esa perspectiva, mi ley cuenta con un apoyo importante y desde lo cultural, ¿no? Hay gestos, no, no voy a decir que sean, porque una cosa son los gestos y otra cosa son las acciones, ¿no? Pero, por ejemplo, el discurso que dio en Davos, en el Foro Económico Mundial, vamos a decir la eliminación del Ministerio de la Mujer, ha tenido cosas interesantes, ¿no? Pero también hay otras cosas que llaman la atención, ¿no? Esta gira que hizo por Estados Unidos reuniéndose con los mandamases de Big Tech, de Apple,
de Google, eso llama mucho a la desconfianza, ¿no? Eso sería un problema. Y el otro es que cuando le pidieron el tema, ¿no? Que fije posición con el tema del aborto, lo que dijo es que él no había hecho ninguna promesa de campaña, cosa que no es cierto, que sí lo había Mm. hecho. Entonces, a mi ley hay que evaluarlo en base a resultados, no en base a discursos, porque en base a discursos calienta a todo el mundo. Claro, Pero vamos a decir que sí habría un efecto en el caso de la Unión Europea, es que acá en América del Sur por lo menos tienes un país importante como Argentina que está por lo menos hasta el momento planteando una lucha contra el progresismo. De ahí a ver los resultados es otra cosa. En Estados Unidos la posibilidad de que gane Trump, después en América que tienes, no sé, Ecuador es un país muy chiquito, tienes a Santiago Peña en Paraguay, pero Paraguay es un país también políticamente hablando en términos regionales y poco relevante. Pero hay, por lo menos hay aires, ¿no? Hay intenciones de cambio y eso es importante. Y lo que pasó en Europa es, como te dije, es un giro nominal hacia la derecha, no es un giro necesariamente real. Y yo pronostico, con tristeza lo digo, ¿no? Con cierto pesimismo, que el status quo se va a mantener. hay algo que quiero tocar. En Europa se habla sobre quizá reformar o salir de la Unión Europea. Aquí en América Latina se habla incluso de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunos Acá países, como por ejemplo El Salvador, aquí en el ujú. Perú mismo también se ha planteado esta idea de querer salir de la Corte. ¿Esto funcionaría, no funcionaría para las democracias, funcionaría para las libertades? En realidad, ¿cuál es el contexto exacto para salir de de esta corte, si funciona o no funciona? Es así de fácil, denunciar el Pacto de San José y largarse de esa porquería. Ujú. Es un clamor popular en el Perú salirse de esa corte que no ha servido solamente para levantar casos, sacarle dinero al Estado peruano, indemnizar a terroristas, una vergüenza. Y un antro de trabajo para todos estos caviares asquerosos que todo el Perú repudia. Así que lo mejor que podría pasar es que el Perú salga de esa corte que no sirve para nada. Ujú. Estados Unidos ni siquiera es miembro, así que nadie se va a morir. No creo que Trinidad y Tobago tampoco es miembro. Bien, perfectamente, así que lo mejor que se puede hacer es salir de ese antro de progresismo tan asqueroso que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un clamor popular, fuera. Yo creo que esa es la palabra, es clamor popular, porque hemos visto incluso hechos delictivos aquí en el país que, por ejemplo, se han traducido en pedir penas de muerte que incluso no se han podido realizar por esta bendita corte, ¿no? Ujú. Ni siquiera sea por el tema de la pena de muerte, que no es un tema debatible. Yo en lo personal estoy plenamente de acuerdo para ciertos delitos la pena de muerte. O sea, valga hacer la aclaración. Pero ni siquiera pasemos ahora al debate de la pena de muerte. Es la cantidad de plata que estos ONGeros pro derechos humanos le han sacado al país. No solamente es por los casos en los que logran indemnizar a terroristas y a gente de mal vivir, sino que por cada gestión judicial estos corruptos cobran. Entonces la gallina de los huevos de oro, es fuente de trabajo. Incluso Diego García Sayán, que espero que algún día respondan de la justicia por todo el daño que le ha hecho al país, también fue, creo, presidente de la Corte Interamericana. O sea, los tienes ahí enquistados a todos estos parásitos durante años, jodiendo al país. Y bueno, ya es hora de que los peruanos se liberen del yugo de esa porquería que lo único que nos ha traído es dolor de cabeza. Y eso viene ya bastante tiempo, ¿no? Años, años. Y a eso también quiero oír que el Perú está en una crisis política ya casi dos décadas, ¿no? Ya bastante tiempo, ¿no? A ver, sí, bueno, depende del ente con el cual mires, ¿no? Unos te van a decir que estamos en crisis desde Velasco, otros te van a decir que cuando entró Belaúnde, otros te van a señalar a García, otros te van a decir que fue Fujimori. El Perú vive en constante crisis, vamos a decirlo, ¿no? Pero Ujú. sí podemos Creo que lo más señalar. tangible fue de Humala en adelante. Sí, pero sí podemos señalar objetivamente que el Perú se arregla bastante en la década del Chile. Ujú. Fujimori. Punto. Les guste o no, sean o no naranjas, me importa un pepino. El país fue otro antes y después de Alberto Fujimori. Punto. Y la historia le va a reconocer eso siempre al chino. Pero sí puede decir que esta crisis más reciente es sobre todo como mala, ¿no? Cuando llega este sujeto que ni siquiera sabía hablar, ¿no? Un tipo limitadísimo, con una mujer súper ambiciosa, Humala sienta la base de la destrucción,
Después entra Kuczynski, una decepción enorme, bueno, un líder progre, como se conoce, ¿no? Que es vacado, entra Vizcarra, y ya, pues ya Vizcarra, bueno, tú sabes cómo son las cosas acá en el Perú, ahorita el lagarto Bueno, hace videitos, hace los videitos más cringe, más tóxicos de Instagram, ¿no? sí, O de sí, sí, TikTok, ¿no? exacto, Tú ves sí. y dices, pero este sujeto, o sea, bueno, en fin, ese sujeto debería ahorita estar encarcelado, ¿no? Por corrupto, abiertamente. Y después Pedro Castillo, que ya uno dijo, ya Humala dejó la valla demasiado alta y entra Pollito Castillo, ya no, o sea, el Perú siempre se supera, ¿no? Y lo sacan a este inútil, entra Dina Boluarte y mira, todo el mundo anda con que Dina, que está manteniendo por lo menos la cosa. Dina Boluarte es, a ver, si alguien me dice que es lo mejor que tenemos para gobernar el No, país, es que nos hemos acostumbrado a la mediocridad. Por sí, lo al mal menos hace un menor. freno, le hace un freno al caviaraje, ¿no? Vamos a Ujú. decir, pero ni siquiera es un freno frontal, simplemente por incompetencia, inutilidad, los caviares están ahí limitados, ¿no? Pero sí, el Perú yo creo que se empieza a joder en periodo contemporáneo desde Humala a la fecha con mayor claridad. Y no, o sea, todos nos hemos dado cuenta, ¿no? Que no sé si el mal elemento para que esto se desarrolle es Keiko Fujimori, porque desde Humala en adelante, Keiko Fujimori ha sido la candidata que ha ido a segunda vuelta contra Humala, contra Ujú. Kuczynski, contra Castillo. Y todos, el resultado ha sido, entre comillas, el mal menor, que supuestamente es lo que la gente se llena la boca de esta hipótesis. No vamos a votar por el mal menor. ¿Quién es? Pedro Castillo. ¿Quién es? Es Humala. ¿Quién es? Kuczynski. Y al final terminan siendo peor que lo que se tenía pensado. Lo que nunca ha cambiado es el poder caviar. Los caviares ponen a quien sea con tal de ganarle a Keiko Fujimori, ¿no? A estas elecciones. Pero el caviar te va a poner a quien sea para mantener el poder de los caviares. Le da lo Ujú. mismo quién gobierne. Ahora la última fusión así de anormales es Antauro Humala con Verónica Mendoza. Ah, O sea, ese es el nivel que tienes, ¿no? Pero seguramente los caviares se van a sumar a la plataforma que vean que les va a garantizar la victoria política a ellos, no al país, a ellos, ¿no? Que mantenga su estructura de poder, su estructura de corrupción en el Poder Judicial, en el Ministerio de Educación, en todos los ministerios públicos, también en las universidades. Es decir, es un andamiaje de corrupción brutal. El caso de Keiko, yo creo que Keiko, el Perú ha sido muy duro y muy injusto con Keiko Fujimori. ujú. Eso lo tengo que decir. A Keiko no tengo la menor duda que la elección con Kuczynski le robaron la elección. O sea, a Keiko le robaron la elección. Así de claro. Y podría decir incluso lo mismo con Humala. A Keiko le robaron la elección. No hay otra forma de verlo, ¿Y ¿no? con Castillo? Eh, ¿Fraude? con No. Castillo creo que al que le robaron la segunda vuelta fue a López Aliaga. Creo que fue a López Aliaga. Entonces, pero bueno, estas son especulaciones, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que la victoria de Kuczynski sobre Keiko Fujimori con esa diferencia de porcentaje, un sujeto que no tenía mayor arraigo popular, eso es una labor de ingeniería social, de ingeniería matemática, eso no se dio en la realidad. Ahora, eso no significa que, a pesar de que el Perú ha sido muy duro con Keiko, y Keiko ha sido el chivo expiatorio de los caviares, el chivo expiatorio favorito, ¿no? Keiko ha pagado con su propia libertad también esta posición, ¿no? Porque la han metido en prisión preventiva no sé cuántos meses Y todavía la por quieren unas seguir metiendo acusaciones a prisión y la preventiva, quieren ¿no? seguir metiendo. No, 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 o sea, como te decía, el país ha sido muy injusto con Keiko. Ahora, políticamente, obviamente, esto sí ha tenido un impacto muy fuerte, no solamente sobre, vamos a decir, el país, sino el caso de Fuerza Popular, ¿no? Fuerza Popular en el año 2008, bueno, no era Fuerza Popular, pero lo que era el Fujimorismo en ese entonces, era el movimiento político más fuerte del país. Sin ninguna duda, para la elección de 2011, Keiko seguía liderando el partido político más importante del país. En la elección con Kuczynski en 2016 todavía tenía ese capital, pero creo que no están leyendo bien lo que está pasando a nivel nacional en el Fujimorismo. Siguen viviendo del capital de Alberto Fujimori, al chino al cual yo personalmente admiro y le agradezco enormemente el trabajo. Yo soy fujimorista albertista, siempre lo he dicho y lo voy a mantener siempre hasta el final de mis días. Mejor presidente de la historia que ha tenido el Perú, pero no puedes seguir viviendo del capital político que te dejó Alberto.
el tiempo va pasando y tus bases también van envejeciendo. Y no sé, yo creo que el respaldo que pueda tener Keiko en las juventudes es un respaldo bastante más limitado. Entonces ha crecido también, Keiko se ha desarrollado en estos últimos años o ha desarrollado un perfil de candidata perdedora. Y eso en política, aún si te roban las elecciones, pero eso en política tiene un costo fuerte, ¿no? Y ya su imagen es una imagen políticamente muy golpeada. Sí. Entonces, yo es lo más probable, lo que yo pronostico que va a pasar es que Fuerza Popular no va a ir con nadie en un frente anti-izquierdista, anticomunista, porque todavía se sigue leyendo el país en estos términos, que es un error. Pero creo que Fuerza Popular va a ir solo. Y sí puede meter, ¿no? Vamos a decir, ya en este caso estamos hablando de bicameralidad, así que va a meter diputados y senadores, pero va a seguir siendo una fuerza política importante, pero ya no va a tener el poder que tenía antes, ¿no? Que de por sí solo de tener iniciativas, de por sí solo ponerle freno a los excesos de él, ¿no? De estos caviares, sobre todo en el Parlamento. Y por el otro lado, lo que sí veo es que hay altas posibilidades de que partidos más pequeños, ¿no? Como el PPC, Avanza País, probablemente se alíen, ¿no? Puedan Ah, lograr algunos se está representantes. hablando de alianzas, supuestamente, Claro, y no con sé qué esto. tanto, yo creo que Renovación Popular ahorita es otra incógnita. Yo personalmente creo que sería un error tremendo, un error político tremendo que Rafael López Aliaga se lance a la presidencia, porque López Aliaga prometió que iba a terminar su gestión como alcalde. Y eso es lo que tiene que hacer. Si López Aliaga decide ir ¿no? a una elección como candidato, ahí tienes más fragmentación, ya no solamente Fuerza Popular, sino Renovación Popular. Miklos, Entonces, mencionaste algo que me llamó un poco la atención. Bueno, en realidad, mencionaste que eres albertista, ¿no? 100%. ¿Te gustaría ver en esta próxima elección a Alberto Fujimori postular a la presidencia? A ver, soy albertista, pero soy realista. Eh, Quienes están postulando a Alberto Fujimori a la presidencia están delirando. Alberto Fujimori es un hombre ya de 85, 86 años. Ujú. Es un hombre que lo único que merece y debe hacer es descansar. No significa que no participe en la vida política, es un ciudadano que ya goza de su libertad, que es un personaje político influyente, porque lo es, sobre todo dentro de su propia tienda naranja, pero lanzarlo a la candidatura, pues es un acto delirante. Y yo personalmente, si él se lanzara a la presidencia, no votaría por él. Ah, mira, Sí, por más respaldo por más gratitud que tenga por su obra, porque ya es un hombre que tiene que descansar. No, la vida política es muy dura, es muy fuerte, y un hombre de esa edad tiene que descansar. ¿a quién entonces, si ya no es Alberto Fujimori, a quién te gustaría a ti ver en esta contienda política y de repente como un posible presidente de la República? A ver, si me deja soñar, Adelante, ¿no? soñando, cosa que no va a pasar, pero soñando como presidente me gustaría ver a Francisco Tudela. Francisco Tudela. Sería un milagro, pero eso no va a ocurrir. Lo más Claro, probable es que ni se Francisco está Tudela. mencionando mucho en el panorama tampoco, ¿no? Sí, no, pero por eso, pues porque las grandes mentes en este país no son mencionadas, y Tudela es una de esas grandes mentes, pero Francisco Tudela probablemente termine en el Senado, algún tipo de candidatura va a tener, así que algo va a haber. Y otro personaje que me parece valioso en el Perú es Fernán Altuve, ¿no? Fernán Altuve Fernán también es Altuve. otro personaje, sí, claro. En algún Fernán momento Altuve es, se habló de una eventual postulación de Fernán Altuve. No sé claro. si está convencido ahora ya poco del 2026, pero en algún momento, estoy hablando hace un año, un par de años, se hablaba de quizá Fernán Altuve como... Tú me dijiste elige a cualquiera, yo te he dicho elijo esos dos, ahora que vaya a ser, no lo veo. Sería también un lujo que un personaje como Fernán Altuve participara también, por lo menos en el Senado, creo que sería algo bueno, porque independientemente, vamos a decir, si tienes estas dos figuras en el Parlamento, no es que te van a cambiar la política peruana, pero el solo hecho de tener cierto sentido común en el Parlamento ya me da por lo menos un consuelo, no una seguridad, pero un consuelo de que eh, todo está mal, pero tienes todavía resabios de sentido común y de cultura, de gente comprometida, gente formada, que quiera su país, con experiencia.
Yo creo que ellos dos serían realmente otras personas. Mira, para que veas dentro de, vamos a decir, no de la presidencia, ¿no? Pero a quienes quisiera ver nuevamente en el Senado, Marta Chávez, una A mujer ver. a la cual yo también admiro muchísimo, ¿no? Mauricio Mulder, para que ni siquiera digan que soy un fanático. Mauricio Mulder del APRA me parece un personaje político realmente importante, es un hombre muy bien formado, un luchador político, un enemigo formidable, porque también fue muy crítico con el fujimorismo, ¿no? Pero es un hombre también al cual admiro por su consecuencia política, por su experiencia. Son nombres que me gustaría tener. Son personajes de la política que han representado mucho, intelectualmente hablando, tanto en los debates, o sea, ver un debate entre Mulder en el Congreso de la República era fuerte en algún momento. ¿Y hoy tú cómo lo ves al Parlamento actualmente? No, o sea, a ver, sin menoscabar el trabajo de algunos amigos parlamentarios que tengo ahí, ¿no? Por ejemplo, la labor importante, no tan mediáticamente difundida, pero importante de Milagros Aguayo, por ejemplo, en todos los temas que a Ujú. mí me importan, defensa de la vida, defensa de la familia. Milagros Aguayo ha hecho un gran trabajo, ¿no? Merece ser reconocida. Alejandro Muñante también ha hecho un gran trabajo de representación dentro de Fuerza Popular. A ver, Patricia Juárez me parece un cuadro interesante, bueno, con experiencia, ya estuvo en el municipio. Rosángela Barbarán también me parece que ha hecho cosas muy buenas. Adriana Tudela también me parece que ha hecho cosas buenas. O sea, hay gente rescatable, pero son esos, son excepciones. Son Tú con señalados excepciones. ahí algunos, contados con los dedos de la mano, ¿no? Sí, tú con excepciones no haces cambios, ¿no? Pero cuando tienes un parlamento que tiene gente como Susel Paredes, tú dices, meteorito ven a mí. O sea, cuando gente como Ujú. Susel Paredes llega al Parlamento de la República, es que lo único que esperas es que venga un meteorito al planeta. Miklos, para ya cerrar, se está hablando mucho de alianzas, ¿no? Apareció Sillonis como, no como candidato, pero sí fomentando alianzas entre diversos partidos, está Avanza País dentro de supuestamente este grupo, por ahí también mencionó Renovación Popular y otros grupos, más de la derecha, digámoslo así. Eh, ¿Tú crees que esto funcione para ponerle un alto a la caviarada que hoy por hoy se está tratando de apoderar del gobierno, del poder, de agarrar partes en el Congreso, sitios en los ministerios? ¿Hay en serio una solución con la creación de alianzas para frenar a estos collares? A ver, en un mundo ideal, con lo que tenemos, ¿ok? Con lo que tenemos, aquí no estoy soñando, vamos a decir, con lo que hay. Lo ideal sería que Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y el PPC formaran un gran frente. Incluso iría un poquito más allá, incluso el APRA, ¿no? Que formaran un gran frente contra lo que yo creo que va a ser el gran fenómeno electoral, que sería una desgracia que gane, pero ojo con Antauro Humala y Antauro esta Humala. comodín y esta inútil de Verónica Mendoza, que no tiene ningún brillo, pero siempre ha sabido parasitar distintos movimientos para Ujú. sobrevivir, políticamente hablando, pero ojo con Antauro. Frente a una amenaza de esa naturaleza, creo que un frente así sería ideal. No va a ocurrir. Lapra es muy probable que vaya por su cuenta, Fuerza Popular Fuerza Popular, la 100% misma va a ir historia. por su cuenta, Renovación Popular, si es que Rafael López Aliaga comete desde mi perspectiva el error de lanzarse a la presidencia, no porque sea un mal candidato, ojo, no, sino que pienso que hay una promesa que él hizo que él tendría que cumplir. También sería un error seguir fragmentando, entonces Renovación Popular iría aparte y te quedaría qué cosa, el PPC, que es un partido chiquito en estos momentos, ¿no? Sí, pues. Que está Igual avanza país, tomando, ¿no? sí, pero que me da cierta esperanza con personajes como, por ejemplo, Javier Bedoya, ¿no? Javier Bedoya Junior, vamos a decir, tiene, Ujú. tiene, tiene estampa, o sea, veo que es un hombre que ¿no? Le aporta mucho al partido, un buen perfil. Y desde Avanza País, sorpresivamente también, y tengo que decirlo, Avanza País, que está haciendo un gran trabajo, ojo. Veo con alegría que Avanza País, de la mano de su secretario Luis Flores, está, vamos a decir, reconfigurándose, está marcando posiciones que lo acercan más a la derecha popular del Perú
y no tanto esas posiciones tan ambiguas que en primer lugar desplegaba gente como Hernando de Soto, que no sabía a quién apuntar. Hernando de Soto incluso, ¿no? Sugirió, deslizó la posibilidad de apoyar a Pedro Castillo. Se No sé si reunió con él recuerdes en eso. alguna Se ocasión. reunió con él, o sea, una desgracia, ¿no? Y como dije en algún momento en un evento en el cual participé, que eso estaba llevando a Avanza País a convertirse en el frenatraca de los nivel progres, lo cual sería terrible, ¿no? Pero creo que la gente que ahora está en Avanza País ha entendido lo que está pasando y se están liberando de elementos que no aportan mucho, que son monoagenda, que son monotemáticos, el temita LGBT, que no tiene espacio en el país, ¿no? Hace poco estuve en un evento con ellos, y un evento de bases, y las bases son pro vida, pro familia, son conservadoras, no son liber progres. Claro. Y eso es lo que están entendiendo todos. Y eso es lo que tiene que entender la derecha. Quizás el partido que mejor entienda eso a nivel nacional es Fuerza Popular. Pero espero que Fuerza Popular desista, ¿no? Como esa vez que salió Keiko diciendo que hace unos años ya que Fuerza Popular era un partido de centro izquierda. ¿No? Que nunca más digan algo así. O sea, compartiendo espacio político con Perú Posible y con con Fuerza Social. Con Fuerza Absurdo. Social, No Susana sepan ni Villarán, siquiera ¿no? lo que es. Claro. Y toda esta gente ya sabes cómo está, ¿no? Sí. Bien, Miklos, Ujú, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Hemos, creo, hablado de todo, ¿no? Desde el tema europeo con el tema nacional, que obviamente no somos ajenos y que es importante también tenerlo claro, ¿no? Miklos, ujú. algo más que agregar para acá, para todos los que nos están viendo. No, gracias por la invitación, felicitarlos por el gran trabajo que están haciendo, que es un trabajo silencioso, a veces malagradecido, porque uno dice, bueno, no nos reconocen, no nos escuchan. No, sí, todo trabajo que se hace con esfuerzo, con insistencia, rinde frutos, y creo que ustedes van por ese camino y que siempre mantengan una línea eh, pro vida, pro patria, pro familia, pro nación. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Que no se sometan a la dictadura arcoíris, porque si el reporte adquiere esa línea va a ser uno más del montón, ¿no? Que sea un medio contestatario realmente contrarrevolucionario, porque ahora el conservadurismo es la contrarrevolución. Creo que ese es el camino. Bien, Miklos, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente. Y nada, igualmente agradecer a la audiencia que ha estado presente en esta ya tercera edición de entrevistas del reporte. Yo soy Sergio Alba y conmigo será hasta una próxima edición. Muchísimas gracias.